Hoy hablamos con la licenciada Julia García, experta en Derecho Inmobiliario. Bienvenida una vez más a este espacio de la Fundación Jurídica Internacional Curialex. Hablemos de los privilegios en los condominios. Cómo colocarlo, cómo levantarlo, qué hacer con los morosos. Pero ojo, que aquí lo vemos es solo desde el punto de vista del abogado. Cómo el abogado da la asesoría y cómo hace el trabajo. Sí, muchísimas gracias por la invitación otra vez, nueva vez. Bueno, cuando hablamos de privilegios de condóminos, el abogado asesora a los propietarios del condominio, obviamente por lo general es a los administradores del condominio. Cuando tenemos unos condóminos que están morosos, no pagan mantenimiento, se pidió cuota extraordinaria, no la pagan, o sea, no cumplen con los requisitos o con las condiciones para convivir dentro de un condominio con relación al tema monetario. Entonces, para poder cobrar... Viene la asesoría, viene la consulta al abogado. ¿Qué hago con el apartamento B03 que ya se le juntaron 7 meses sin pagar? Exacto. Se están burlando de nosotros. Exacto, para poder... ¿Qué hace el abogado? Sí, ¿Qué le dice? El abogado lo que debe de orientarlo es a colocarle un privilegio de condominios a ese inmueble, de ese ¿Cómo se propietario. coloca? ¿Qué necesito? ¿Qué le pido como abogado a la administración del condominio para poder colocarlo? La administración debe de reunirse como asamblea de condóminos. Debe de, obviamente, esa asamblea cumplir con los requisitos establecidos por la ley, la cantidad de personas que deben estar y ciertamente. Entonces, se deben tratar los puntos. Debe ser un punto... ese debe ser uno de los puntos a tratar. Ese debe ser uno de los puntos, las deudas de los que están. Que diga la deuda del apartamento B03. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué decidimos? Exactamente. Entonces, en esa asamblea se debe consignar que el condominio decidió colocar un privilegio a ese apartamento por el monto de la deuda. Debe esa asamblea detallar específicamente la deuda, desde cuándo es la deuda, cuál es el apartamento que tiene la deuda. Poner la descripción bien del apartamento. Exactamente. Y entonces debe ahí mismo autorizar, puede ser al abogado o puede ser a uno de los condóminos, de los socios, a que realice ese procedimiento. Es decir, en la misma asamblea tiene que poner específicamente a alguien para realizar ese procedimiento. Exacto. Pudiera ser el administrador del condominio y a su vez busca el abogado para que lo resuelva, o directamente, si ya el condominio tiene un abogado o ya usted sabe que va a resolver esa situación, lo colocan a usted directamente ahí. Y si ya el condominio tiene un administrador, ¿no se entiende que esa es la persona encargada de eso? No, lo que pasa es que no se puede presumir, porque aunque sea el administrador del condominio, pueden autorizar a cualquier persona. O sea, él no está necesariamente obligado a ser él el que haga ese proceso. Entonces, lo que sí tengo que asegurarme como abogado es que en la asamblea que me van a dar haya una persona autorizada a realizar el proceso con todos sus datos y que específicamente diga está autorizado a realizar este proceso de inscripción de privilegio al apartamento tal. ¿Es correcto? Es correcto. Aún sea el mismo administrador, pero tiene que obviamente decir al señor... En la asamblea tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Y también describir el inmueble que va a ser objeto de colocarle ese privilegio. ¿Con qué continúo? Luego que tengo... Todavía no lo he inscrito. Me dieron la asamblea. ¿Qué hago? Me dieron la asamblea. Esa asamblea tengo que notificársela a ese propietario. Ok. Notificarle a la asamblea al propietario. Aún cuando el propietario estuvo presente. Sí, aunque estuviera presente, tengo que notificársela, porque ese es parte de los requisitos. Okay. Porque no necesariamente cuando usted hace una asamblea y quiere colocar un privilegio, porque él lo va a colocar, porque puede ser que el propietario diga, yo voy a negociar, te voy a pagar, y no pase de ahí. Bien. Pero tiene que notificársela por acto de algo así, esa asamblea. Aún el propietario ya ha estado presente en ese momento de esa asamblea. Luego que tengo mi notificación, entonces, ya con mi notificación lista y con mi asamblea lista y registrada. Esa asamblea debe estar registrada. Debe estar registrada por registro civil, porque es un condominio. Entonces, con esto ya procedo a colocar el privilegio. ¿Necesito original o copia de la asamblea? Necesito original. Original o copia certificada, en su defecto. Ok. Tengo ya la asamblea lista, tengo el acto de notificación al propietario al que le voy a inscribir el privilegio. ¿Qué hago? Sí, ya luego que tengo todo eso, debo tener también copia del documento de identidad de la persona que está autorizada en la asamblea para realizar ese proceso, sea el abogado o sea el gerente. Debo también tener
en un acto de una certificación de RNC de ese condominio, que está debidamente constituido. Luego tengo todos mis documentos, entonces ya me dirijo al registro de título para solicitar la inscripción de este privilegio. Tengo que hacer una instancia, un acto. Debe ser una ¿Qué tengo que hacer? una instancia sencilla, donde describe el inmueble y describe el monto por el cual se va a colocar ese privilegio y a nombre de quién se está colocando ese privilegio, que en este caso está a nombre del condominio. Una vez inscrito ese privilegio, ¿cómo sé que ya está inscrito? ¿Cómo confirmo y cómo le confirmo al condominio? Mira, ya el trabajo está hecho, completa el pago. Sí, en mi solicitud, en mi instancia, debo solicitar al registrador de título que me emita un duplicado de acreedor. Okay. Porque ya el condominio automáticamente se hace esa inscripción, es el acreedor de ese inmueble. Entonces, con ese duplicado, es el duplicado que tú le entregas a tu cliente. Es decir, que cuando deposito mi expediente, tengo que asegurarme al final de ir a retirar mi certificado de acreedor y con ese certificado de acreedor, eso es lo que le voy a entregar. Eso es lo que le voy a entregar al cliente. Y ahí terminé. Y ahí terminó, es correcto. ¿Y cómo lo levanto? Porque ahora resulta que el cliente mío no es el condominio. El cliente mío es el propietario del apartamento 5B que ya pagó. Okay. Y viene y me dice, mira, tengo un privilegio en el apartamento inscrito que voy a vender, no le quieren dar el préstamo a mi comprador. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer como abogado? ¿Qué le pido? ¿Qué procedimiento hago para levantar ese privilegio? Sí, para poder levantar el privilegio lo que lo motivó debe de haber subsanado. Si fue una deuda, ya debe haber pagado la deuda en su defecto al condominio. Entonces, el condominio debe otra vez hacer una asamblea donde indica el señor fulano de tal ya pagó mediante transferencia o como haya sido que haya pagado, por lo que el condominio autoriza al registro de título a levantar ese privilegio. Y describe el inmueble. Y describe el inmueble y describe el medio de pago y que el condominio está autorizando a levantar ese... Aquí necesito que otra vez esté autorizando a una persona específica o no. Hay que autorizar a una persona específica para que haga el proceso de levantar ese privilegio. Entiendo que voy a necesitar igual registrar la asamblea, preparar la instancia y el duplicado. ¿Lo necesito o no? ¿Necesita duplicado? No sé, Sí. Dígame usted. Debe de solicitar el duplicado en original. En original. Claro, el condominio tiene que entregarme el duplicado. Automáticamente usted paga. Ya ese duplicado de acreedor no pertenece al condominio porque ya lo que lo originó ya se resolvió. Entonces me entrega mi duplicado en original y yo le entrego su duplicado al abogado que va a realizar el trámite conjuntamente con la asamblea, que vaya a registrar registro civil y con la tasa correspondiente voy y hago el levantamiento de mi privilegio. Igual, con una instancia, deposito todo. Tasa por servicio. Y espero el resultado. Exacto. En este caso no me van a entregar nada, así que ¿cómo voy a saber que efectivamente lo quitaron? En este caso puede en la misma instancia solicitar su certificación de estatus jurídico y colocarle su impuesto o hacerlo de manera particular, luego que ya dice que el expediente está listo, solicita su certificación de estatus jurídico y ahí se va a verificar que ya ese asiento no está en el inmueble, no pertenece al inmueble. Es decir, que ahí resolví. A modo de resumen, lo que necesito tanto para colocar como para levantar un privilegio en un condominio, lo primero es una asamblea. Es lo primero. De ese condominio que establezca este inmueble tiene una deuda, la deuda es X, describo el inmueble y autorizo a tal persona para que haga el proceso de inscripción de ese privilegio o viceversa para que haga el levantamiento de ese privilegio. Es correcto. Y la notificación de esa asamblea. Y tengo que hacer la notificación de esa asamblea para colocarlo. Para colocarlo. Para levantarlo. No hay que hacer notificación. No hay que hacerla porque entiendo que es favorable. Es correcto. Okay. Una vez más, agradecidísimo de que esté aquí en este espacio de la Fundación Jurídica Internacional Curialex. Interesante conversación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted.